En esta diapositiva prestaremos atención a los óvalos con tintes celestes. En la columna de la izquierda vemos los tres óvalos celestes que representan un contexto que implica una amenaza al bienestar psicosocial de una persona. Este proceso dinámico interpela a la autoconciencia, llevándola a gestionar una amplia gama de recursos basados en vivencias, experiencias y aprendizaje. En este caso, las emociones, las tomas de decisiones, van de simplificadas y acelerándose en el proceso, reduciéndola en su complejidad y atenuando el posible conflicto entre opciones similares. Quiero aclarar que en este caso en particular, lo que ha sucedido es que ha habido un alto flujo desde el inconsciente hasta el consciente para producir esta capacidad de poder lugar a dar esta reintegración resiliente, lo cual implica un ajuste emocional con un aprendizaje de autogestión donde esa persona sale más fortalecida y autosuficiente que antes de afrontar este desafío. Ahora bien, si observamos el óvalo verde, vemos que hay en la columna de la derecha, además de la reintegración resiliente que acabamos de hablar, una reintegración que se llama homeostática. Esta reintegración homeostática, la persona no ha perdido su capacidad resiliente, pero tampoco se generó un ajuste emocional que haya implicado un aprendizaje y crecimiento personal. Es decir, su temperamento no produjo una neuroplasticidad, no perdió la resiliencia que tenía, pero tampoco generó un espacio de aumento de su capacidad afrontativa y adaptativa incorporada a su temperamento, o sea, a su personalidad. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó acá que es un desajuste emocional intenso que afectó su identidad subjetiva. La identidad subjetiva en la clínica es la capacidad de conciencia que la persona tiene de sí misma y que está íntimamente relacionada a la necesidad de apuntalar su autoestima y sentirse capacitado frente a los desafíos. Pero en esta situación, la ansiedad le generó dudas y la confianza fue sustituida por inquietud, incertidumbre, lo cual afecta su capacidad de flexibilidad conceptual, que es una herramienta fundamental en el aprendizaje y en el uso de la memoria de trabajo, para buscar alternativas nuevas ante desafíos planteados que no está pudiendo resolver. En este caso, entonces, lo que hubo es una secuela lo suficientemente equilibrada para evitar la frustración y la sensación de impericia que le dejó una mella en su personalidad, lo suficiente como que para que en el futuro va a evitar abordar situaciones similares o aquellos contextos en el que él asocie esta experiencia ingrata con lo que le pasó en esta oportunidad. Ahora, saldremos de la resiliencia y pasaremos a los óvulos rojos que implican una ruptura, un quiebre. Ahora describiremos el quiebre de resiliencia, representado por los óvalos rojos y uno de tinte amarillo. En este caso se va a producir este quiebre cuando hay un desbalance entre los factores protectores y los factores vulnerables. En este caso, los factores protectores
son pobres, es decir, están disminuidas en su capacidad. Entonces estamos viendo jóvenes que se sienten fundamentalmente desprotegidos. Y por otro tanto, vemos que los factores vulnerables están altos, tanto en la parte que corresponde a los factores individuales como los microsociales y los macrosociales. Entonces, esta disvalencia va produciendo ajustes emocionales negativos que tienden a producir cambios profundos en el temperamento con nivel de disfuncionalidad que llevan a esta fractura o ruptura. Entonces ahora pasamos al óvalo del medio, que habla de una característica de un estrés disfuncional. Nosotros en clínica psiquiátrica, en clínica en salud mental, hablamos que el estrés disfuncional se denomina distrés, ¿no? Este distrés se caracteriza por dos síntomas emocionales. Uno es un profundo malestar causado por estímulos aversivos que le ocasionan un estado de disgusto y de desasosiego. El otro es un síntoma con un estado de ansiedad muy exacerbada que tiene como característica que la persona tiene tendencia a tener episodios de ira o furia que lo va a depositar en el contexto, en otra persona y a veces en sí mismo. Todos estos perfiles disfuncionales comienzan a modificar a nivel de la emoción, como vemos ahí, seguimos en el distrés, en el óvalo del distrés, con procesos que tienen que ver con la desvinculación y con la desmotivación. Esta desmotivación es que no están muy incapacitados para tener ganas de trabajar en procesos de construcción personal, en proceso de interactuar socialmente o de manejarse con optimismo y crecimiento en los medios laborales. Y también una tendencia a la desvinculación de grupos sociales, de cambiar grupos de pares, de una transgresión a las normas, y paulatinamente se van acrecentando estos rasgos negativos y se estructura lo que llamamos perfiles de riesgo, donde los cambios adquieren gravedad. Y ahí ya nos encontramos con dos niveles de capacidad de ruptura y de quiebre. Uno, que es el lóbulo amarillo, que es la reintegración con pérdida. La reintegración con pérdida, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque ya estamos hablando de alguien que se rompió, se quebró su resiliencia, ¿no? Es una persona que, a pesar de estar en un perfil de riesgo, puede romper este proceso que lo llevaría a una reintegración mucho más grave, y eso es debido a que por lo que sea, pues ya sea que conoce a una persona o interactúa en un contexto determinado, se siente vinculado a ese contexto o con esa persona a través de uno de los 4 pilares que en clínica psiquiátrica hablamos cuando hablamos del funcionamiento del sí mismo, que paso a explicar a continuación. El primer pilar del sí mismo es un proceso donde uno se conecta el sí mismo de uno a través de la identidad del otro. En este caso, esta persona se identifica a través de la identidad, a través de esa vulnerabilidad extrema que él tenía y que tiene
y que de alguna forma se siente contenido, ya sea en este contexto o con estas personas. El segundo pilar del funcionamiento del sí mismo es la autodirección. Aquí la persona disfuncional se va a conectar a través de sus sueños rotos con este contexto con el cual está interactuando o con estas personas o personas con las cuales está interactuando. Si es con el tercer pilar, sería a nivel de la empatía del sí mismo, es decir, él se conectaría al contexto en el cual se ha encontrado acogido o con las personas con las cuales se ha sentido acogido a través de su sentimiento de orfandad, de ser huérfano de amor. La otra pilar es el de la intimidad, el cuarto pilar. En este caso, esta persona que viene con este proceso de crisis y de ruptura de su quiebra, de su resiliencia, se encuentra con un vínculo con alguien que lo comprende en sus carencias, que las entiende y las internaliza y le ofrece al mismo tiempo un espacio de comprensión, de intimidad y de confianza. Ese serían los casos de reintegración con pérdida. Es alguien que desde algún lugar está siendo sostenido por un grupo de personas, por una organización, por un contexto determinado o por una persona en particular. Basta una persona para crear que este quiebre de resiliencia quede en algún punto tocado, sostenido. Si no, ya caemos en la última parte, que es la reintegración inadaptada. La reintegración inadaptada es un tema más bien de la psiquiatría, ¿no es cierto? Así que solamente lo vamos a mencionar. Acá en la reintegración inadaptada hay una amplia gama que va desde el perfil de riesgo, que muchas veces nosotros en los hogares de Cristo lo vemos, en el hogar Virgen de la Merced, y los perfiles de riesgo de nivel leve a moderada muchas veces los acompañamos. Cuando son graves ya no los acompañamos. Si ya hay un trastorno de conducta, ya no, porque ello implica un comportamiento que es persistente y repetitivo, donde no se respetan los derechos básicos de los otros, ni las normas sociales, etcétera, etcétera, y ese ya cae en el campo de la psiquiatría y no es posible de recuperar, pero con largo tratamiento. Y por último, el más grave, que es el trastorno de personalidad antisocial, que prácticamente es muy difícil de ser recuperado. Con esto quedaría entonces completado la diapositiva resiliencia, quiebre de resiliencia. En esta imagen de la diapositiva vamos a realizar un estudio más detallado sobre las funciones del aprendizaje y la resolución de desafíos, que están, a su vez, relacionados con lo que hemos visto sobre resiliencias y con los contenidos de este curso. Si vemos la diapositiva en la franja blanca de la imagen, está representado un estrés en flujo, cuya característica es que comienza con un nivel de ansiedad adecuado. Estaríamos observando entonces a una persona, a un grupo, a una institución en control atencional, es decir,
usa todas las atenciones, la ampliada, la selectiva, la focalizada, que mantenida en el tiempo se transforma en la denominada concentración. Pero al mismo tiempo usa una motivación optimista. Esta motivación surge cuando la persona o los grupos de personas afrontan un desafío desde una actividad que le agrada y pone de buen ánimo, de buen humor. Puede ser un deporte, puede ser la profesión, puede ser un pasatiempo, puede ser una investigación, etc. Ellas tienen un factor en común. La tarea a superar es de un desafío elevado. Ya entonces, en este punto, la dinámica del flujo se modifica. Pues la ansiedad pasa a un nivel de elevada. Y el control más la memoria de trabajo deben adaptarse y ajustar un autocontrol a esa ansiedad, buscando incentivar el sistema de recompensa o el del deseo que modula esa ansiedad, buscando incentivar el sistema de recompensa. Así se levanta la autoestima y la confianza, siente que lo embarga a esa persona con una sensación gratificante. Entonces, el flujo pasa a otro nivel que es el de rendimiento óptimo. Esto sucede gracias al ajuste de los dos pilares de la memoria de trabajo. El A, que sería el primero, es el desempeño, y el B, el pilar de la adaptabilidad. Sin embargo, se agrega aquí otra dificultad, que es que este rendimiento óptimo debe mantenerse en el tiempo. Entonces, este estrés en flujo con rendimiento óptimo le agrega ya más ansiedad al sistema. Y aquí es cuando nos encontramos en una encrucijada. Hay posibilidades que la institución, las personas o los equipos puedan mantenerse en este nivel de rendimiento solo lo que ya hemos visto en la diapositiva anterior, que una es la reintegración resiliente, ¿no es cierto? Y la otra es la de la resiliencia homeostática. Es decir, cumpliendo las condiciones de esas dos, los grupos, las personas que puedan hacerlo, podrán mantenerse en este nivel de ansiedad elevada. Pero hay una gran mayoría de personas enfrentando desafíos, ya sean docentes, sean alumnos, sean grupos de trabajo, grupos comunitarios, todos los casos que hemos visto anteriormente, donde la realidad muestra que están con un nivel de ansiedad que se elevará y donde la turbación emocional que causará este nivel de ansiedad romperá la valla de autocontrol y el flujo tenderá peligrosamente a desplazarse hacia la franja que está al borde a la derecha de color rojo. Es una franja donde tenemos alto nivel de estrés y con momentos de distrés. Ahora,
¿Por qué sucede esto a la amplia mayoría? Porque en verdad el estrés con la ansiedad elevada produce un no que altera las variables del estrés. Las variables del estrés son muchas. Por lo tanto, es muy difícil de predecir su evolución. Las más inestables son las emocionales. Afectadas por el contagio emocional, hacen que el pensamiento se desvíe la atención hacia la preocupación. El pensamiento predictivo, en vez de funcionar ayudando a la memoria de trabajo, entra en alarma. La ansiedad anticipatoria bloquea el pensamiento creativo, con lo cual ya también interfiere sobre la ruta hacia el pensamiento con flexibilidad conceptual. Y ahora entonces, ¿cómo salimos de esta situación? La respuesta está en el curso. En el curso ustedes van desarrollando aptitudes en diferentes clases y módulos, donde vemos a la conciencia del otro, las destrezas sociales, la autogestión emocional y conductual, las aptitudes cognitivas, las tomas de decisiones, las funciones ejecutivas, etc. Entonces, esas son las herramientas. Pero mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en el gráfico que vemos en la zona esta blanca que se va hacia los bordes? Hay un estado de ánimo fluctuante, porque así como hay grupos de personas que tienden a irse hacia la parte roja que mencionáramos, hay otras que tienden a irse hacia la franja amarronada que está a la izquierda, donde ya la ansiedad no es alta. Aquí más bien hay un desgaste, síntomas de fatiga, con aislamiento. Esos son el otro extremo, es decir, tenemos los dos extremos del distrés que nos llevan, una hacia la ansiedad elevada, que generalmente, si bien es término de la clínica, podemos decir rápidamente, es a donde se presentan los trastornos vasculares, la hipertensión, el enojo, la violencia, etcétera, etcétera. Cuando son perfiles vulnerables que tienden a a la excesiva prudencia, tienden a irse a una ansiedad más moderada, pero con tendencia a bajar el rendimiento, al aislamiento y sobre todo el síntoma fundamental es la fatiga. A este estado de ánimo tan fluctuante que puede ir para un lado o para el otro, es caracterizado porque las personas están embargadas por emociones complejas, paradojales y estados de ánimos ambivalentes. Entonces, ¿qué está pasando en la franja del medio mientras tanto? Si volvemos a la franja del medio, vamos a ver que el organismo, o sea, la persona, van a ser el proceso general de adaptación del estrés. Pero como sabemos que cada individuo responde de una manera muy particular al estrés, cada uno reaccionará de una manera particular y se creará que la reacción de adaptación se pasa por la reacción de alarma, se va a una reacción de resistencia, es decir, está trabando la alarma y con eso pasa a un predominio de en vez
la cascada que va a la elevación de los corticoides y de la adrenalina, que venga una etapa de reajuste a través de una zona del hipotálamo con tendencia a que predominen la vía del parasimpático. Y eso da una tranquilidad temporaria que le permite a la persona seguir en esta franja del medio por un tiempo bastante prolongado, pero con este vaivén de estado de ánimo fluctuante. Con eso nos vamos llevando cada vez más a una sensación de cronicidad. Y esto es muy importante porque en los estudios realizados, el nivel de estrés en las instituciones educativas es alto, con tendencia al distrés y a este gráfico que estamos mostrando de cronicidad que puede, como repito, trasladarse hacia donde predominan los factores adrenérgicos, con ansiedad elevada, hipertensión, enojo, frustración, violencia individual, institucional, o hacia el, el predominio de la retracción, del temor, de la sobreadaptación, de la prudencia elevada, que llevan un síntoma cardinal que es estar fatigado y que consulta a los médicos porque está muy fatigado durante todo el día y llega a niveles que cada vez consulta más los clínicos pensando que tiene una enfermedad. Con esto termino esta presentación, pues no quiero ahondar en la parte clínica del estrés. Simplemente mostrar cómo el estrés, que podríamos llamar que lleva al estrés en flujo, tiene variables que deben ustedes conocerlas para darse cuenta de todos los elementos que van conociendo en este curso. Muchas gracias.